grupo 2, conformado por Yerly Martínez. Olani Michelle. ¿Será que? Y Rosairis Polanco. Y vamos a estar hablando sobre los filósofos presocráticos y sus principales planteamientos. Para empezar, debemos definir quiénes fueron los filósofos presocráticos. Y empezando, estaré hablando sobre ellos. Los filósofos presocráticos fueron pensadores griegos que se interesaron por el origen del mundo y la naturaleza de las cosas. Sus planteamientos se caracterizaron por un enfoque racional y empírico. La filosofía presocrática se refiere a la filosofía griega antigua anterior a Sócrates, o que aún no había sido influida por sus enseñanzas. Los filósofos presocráticos se interesaban sobre todo por la cosmología, el principio y la sustancia del universo. Pero las investigaciones de estos primeros filósofos abarcan tanto el funcionamiento del mundo natural como la sociedad humana, la ética y la religión. Los filósofos presocráticos buscaban explicaciones sobre los principios fundamentales con base en la indagación racional y no en la pura como la mitología, la revelación o inspiración de poetas. Sus trabajos y escritos se han perdido casi por completo. La filosofía presocrática comenzó en el siglo V a.C., del siglo V al siglo VI, con los 3 miembros de la escuela de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes de Mileto. Su enfoque se centraba en la physis, o sea, naturaleza, y en la búsqueda del arge, principio fundamental de todas las cosas. Gracias. Características de los filósofos presocráticos. Las principales características de la filosofía presocrática son las siguientes. Los filósofos presocráticos iniciaron el llamado paso del mato al logo, es decir, iniciaron el pensamiento racional. Es una filosofía que busca conocer cuál es el origen de la naturaleza y sus fenómenos, así como de todo aquello que no es hecho por la mano del hombre. Fueron los primeros pensadores en romper con el esquema del pensamiento mitológico. Buscaban una verdadera teoría que explique sus dudas. Los filósofos presocráticos vivían principalmente en poblaciones griegas ubicadas en Asia Menor, por ejemplo, Jonia. Principales planteamientos de los filósofos presocráticos. Hay muchos filósofos presocráticos, pero empezaremos con los 3 miembros que comenzaron la filosofía. Tales de Mileto. Para el filósofo presocrático Tales de Mileto, el agua es el principio de todas las cosas que existen. El agua es el origen que dio el comienzo al universo, una idea que los griegos llamaron alge, del griego fuente, principio u origen. De esta manera nació la primera teoría occidental sobre el mundo físico. Además de tener una dimensión física y cosmológica, la teoría de Tales realiza una gran aportación a la filosofía sobre el origen del cosmos. Al afirmar que el agua es el origen de todas las cosas, Tales pondría en evidencia que todos los humanos tienen un origen común. Por lo tanto, Tales de Mileto, lejos de ser únicamente uno de los primeros científicos en intentar dar razón a la estructura y formación del universo, fue también el primer gran pensador de la historia. Anaximandro de Mileto. Anaximandro fue un filósofo
presocrático que planteó que el principio de todas las cosas era el apeiron, lo ilimitado. Según Anaximandro, el principio de todas las cosas no era la tierra, ni el fuego, ni el aire, ni el agua, sino el apeiron, lo indefinido, lo ilimitado, el infinito en el que surgió el cosmos, se desarrolló y algún día morirá. Sus teorías tuvieron gran repercusión en los denominados presocráticos: Pitágoras, Parménides, Heráclito, Anaxágoras y Demócrito, todos ellos preocupados por encontrar una explicación al origen de las cosas. A este pensador se le reconoce como el primer investigador en confeccionar un mapamundi, realizado a partir de las cartas y crónicas de los navegantes griegos. También midió los equinoccios y los solsticios con un nótmon. Anaxímedes de Mileto. Anaxímedes de Mileto fue un filósofo presocrático que planteó que el aire era el principio básico del mundo. Coincidió con Anaximandro en el que el principio de todas las cosas y también el sustrato que permanece invariable ante todos los cambios y el fin o telos al que todo lo vuelve infinito, aunque a diferencia del apeiron de su mentor, habla de un elemento concreto que es el aire. Esta sustancia, afirmaba, se transforma en las demás cosas a través de la rarefacción y la condensación. La rarefacción genera el fuego, mientras que la condensación, el viento, las nubes, el agua, la tierra y las piedras. A partir de esta sustancia se crean el resto de las cosas. Para él, el principio de todo no es algo material, como sí lo era para Tales. Más bien es el infinito. De él se desprenden elementos como el calor, el frío, lo seco y lo húmedo, y de la interacción de estos es que brota la naturaleza. Continúa. Ahora estaré hablando sobre Pitágoras. Pitágoras fue un pensador griego que nació en la isla de Samos en el 1570 a.C. Fue creador del teorema que lleva su nombre, Teorema de Pitágoras, y fundador de la escuela pitagórica. Se cree que fue discípulo de caldeos y hombres instruidos de Siria. También se menciona a Ferecides de Ciro, Tales de Mileto y por último de Anaximandro como reconocidos filósofos presocráticos. Alrededor de la vida de Pitágoras, muchos mitos y leyendas que fueron recogidos por algunos filósofos neoplatónicos y neopitagóricos. La obra más extensa sobre su vida data del siglo III después de Cristo y fue escrita por Diógenes Laercio y Porfirio sobre la vida pitagórica de este. También es un texto valioso sobre la vida de Pitágoras. Gracias. Heráclito de Efesio. Heráclito de Efeso nació en el 544 a.C. y fue un filósofo en el cual fue oriundo de la ciudad de Jonia de Efesio. Este pensador se gana el apodo El Oscuro por lo difícil que resulta entender sus textos y opiniones, ya que están presentados de forma enigmática y oracular, como lo hacía la pitonisa de Efeso. De la obra de Heráclito, escrita en prosa,
en un libro llamado De la naturaleza. Se conservan 130 fragmentos cortos. Propuso que por sobre todas las cosas, este es el logo, palabra que significa explicar, hablar o mostrar lo que es o incluso razón. Para el filósofo, el logo era la verdad detrás de la naturaleza, por su esencia escondidiza, y era necesario iniciarse en los estudios el logo para descubrir la verdad. Gracias.